y grabando. De la lista de la semana 12, voy a hacer la K. ¿Okay? La K dice que es una integral definida. Y es básica, dice x a la 3, multiplica 2x más 1 entre x. ¿Okay? Estas son las primeras. No les puedo decir ahorita cuántas vienen en el examen así básicas, básicas. Puede ser una, pueden ser tres, no sé. Lo que aquí tenemos que hacer es, ok, identificar qué es definida, pero eso solo nos hace una pequeña variación al final. Ahorita lo que vamos a hacer es integrar. Vamos a repartir ese x a la 3. Vamos a poner que los extremos son de 1 a 6, se dejan igual. Ese x a la 3 donde lo reparto me da 2x a la 4. No estoy integrando, ¿verdad? Estoy haciendo álgebra nada más. Y si multiplico por uno que tiene x a la 1 abajo, es como restar los exponentes, entonces lo que te queda es x a la 2. Y siempre ponemos de x. Voy a pintar esto hoy de x. Y ahora sí nos toca integrar. Entonces, cuando integramos ya no ponemos el símbolo de integración ni el de x, solo ponemos la respuesta. Aquí 2 es una constante, entonces la mantengo. Y lo que hago es inflar, aumentar ese exponente, ¿verdad? Entonces es x a la 5 y ese 5 se repite abajo. ¿Okay? El signo de más se mantiene por la linealidad y ahora tenemos x a la 2. Entonces sería x a la 3 porque le aumentamos 1. Y ese 3 dividiendo. ¿Okay? Esto es la integración y si fuese integral definida, eso es lo que, bueno, en los videos les he pasado ya varios temas, pero ayer grabé un video y yo les explicaba que se pone una C sumando, ¿verdad? Cuando es indefinida. Ahorita como nos dan unos extremos, 1 y 6, ¿verdad? Una integral definida, entonces uno lo que hace es una raya aquí y pone que de 1 a 6. ¿Okay? En vez de poner más C, esa C no se usa, sino que ponemos esa raya y 1 y 6. ¿Qué significa eso? Que en esta función voy a evaluar el 6. El 6 es el de arriba. Y luego resto y evalúo el 1 en la función. ¿Okay? Entonces tenemos como la función repetida. Yo no voy a hacer toda la operación, sino que voy a poner el planteo, que sería 6 a la 5, entre 5, 6 a la 3, entre 3. Todo esto es haber evaluado el 6. ¿Ok? Y luego se resta y volvemos a agarrar el criterio de la función, que como en este caso tiene dos términos, pues sumándose, entonces se copian. Pero usted tiene que hacer este planteo así. Y 1 a la 3 y entre 3. Y aquí lo que te queda es hacer la operación y obtener la respuesta final. Aquí yo no la voy a copiar. En la calculadora científica ustedes pueden ver el símbolo de integración y uno puede escribir la función con la variable x y puede poner los extremos y así verificar que este último paso sí lo tienen bueno. Porque aquí lo único que se pueden equivocar, no sé, es si lo hacen a pie. También pueden esto, ustedes saben que plantear esta parte en la calcu, les da una fracción, menos esta otra parte en la calcu, que es otra fracción, y ya hacen la operación final y es una fracción la respuesta, ¿verdad? O entero, no sé si se simplifica. Ya aquí lo que falta no es relevante, lo que me interesa es que la integral definida, ¿okay?, de una función, ¿verdad? F minúscula, pues es integrar, o sea, es obtener la función f, pero eso sí, si a mí me dicen que el extremo es a y b, entonces yo evalúo en esos extremos, de a b, es decir, que la función de integración, ¿verdad? La antiderivada, como lo quieran ver, en esa C que ponemos, pues se evalúa la B y se evalúa A y eso se resta en ese orden, ¿verdad? La de arriba, la función evaluada en el extremo de arriba menos el extremo de abajo. Eso es muy importante. Entonces, por eso es que se ve integral definida al inicio, que uno no entiende ni de qué están hablando, de repente, pero cuando ya uno sabe integrar, pues en cada sección que veamos integrar algún método o algo, nos pueden poner ejemplos de integrales definidas, porque simplemente hacer esta evaluación. Esa es la K. Vamos a hacer la L. ¿Sí? Vamos a hacer la L de esa práctica, de la semana 12. Esta dice la integral de 2 a 2 y viene una función que es x a la 3
A mí me suena sospechoso ese de 2 a 2, ¿verdad? ¿Qué pensarían ustedes que va a dar? 0. 0. Y da 0, correcto. Y no hay que ponerse a hacer toda la integración. Esto es como trampa, que usted podría poner, ay, ¿cómo integro la primera y la segunda? No, esta integral da 0, nada más. ¿Okay? Esa porque si yo tengo la integral desde a hasta a de una función, eso es 0. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo asociar en mi mente es que tengo la función, yo sé que siempre hacemos dibujos de funciones así como muy bonitas, ¿verdad? Positivas y toda la cosa, pero yo quiero sacar el área desde A hasta A. O sea, básicamente es como decir, sacarle el área a este filamento aquí que no tiene ni grosor, a una línea. ¿Qué superficie cubre esa línea? Una superficie de área 0, ¿verdad? Entonces, siempre que me repiten el extremo de abajo y el de arriba, pues esa integral vale 0, ¿verdad? Entonces, ahí como que no hay nada que hacer. Eh, de repente parece que había que hacer algo porque habían 3 términos, pero bueno, no era nada. La M, me interesa ver la M. ¿Sí? Tiene extremos. Ahora estaba hablando con Víctor de un ejemplo que venía con extremos en los videos que le subí. Y tiene razón, hay formas fáciles de hacerlo. Hay dos formas de hacerlo. A mí me gusta más una porque para mí es más ordenado. Ok, yo tengo aquí una integral que es la suma o resta, como lo quieran ver, de dos funciones conocidas, seno y coseno. Entonces, 5, ese 5 se saca a factor, ¿ok? Se saca a multiplicar afuera. 5 seno de x. Yo sé integrar seno, sí, bueno. Luego dice menos 2, 2 es un factor que puede salir del símbolo de integración, y coseno, yo me fijo y lo tengo en la lista de las principales, la tabla número 1, ¿okay? En el resumen que yo les di. Entonces, pues listo, ya podemos integrar. Nada más que como es definida, recuerden que hay que hacer una evaluación. Entonces aquí vamos a hacer esto. Vamos a decir, saquemos 5 y hagamos la integral de seno de x. De x. Como es una integral definida, yo tengo que escribir cada vez de 0 a pi tercios, ¿okay? Los extremos que me den. Luego dice menos 2 sale a factor, fuera del símbolo de integración, y vamos a integrar coseno. Esto va a ser súper inmediato. Yo nada más me fijo en la lista. Tengo que copiar los extremos, de 0 a pi tercios. ¿Okay? Entonces, de nada más me fijo cuál es la integral de seno, vamos a buscar, dice que es menos coseno. Menos coseno, profe, es. En la hojita que yo les di, que yo resumí, lo hice con celestito, porque ya esas eran trigonométricas, ¿verdad? Entonces, como es menos coseno, ojo, este 5 está multiplicando, él se va a llevar el signo negativo, entonces él lo va a cargar, ¿ok? Menos coseno, ¿sí ven? Menos coseno y el 5, ahí están. Nada más que no quise poner el menos ahí que se nos confunda como si 5 estuviera restándose con el otro, no queremos enredos. Esto se va a evaluar, perdón, se va a evaluar de 0 a pi tercios, ¿ok? Y con el 2 vamos a hacer lo mismo, entonces es menos 2, la integral de coseno, nos vamos a buscar en la lista, dice seno de x, seno de x. Y hay que evaluarlo de 0 a pi tercios, entonces ya lo que nos queda es, si ustedes quieren lo hacen por separado cada uno, yo aquí como que, aunque sea subrayo para no enredarme, esta la voy a evaluar y esta la voy a evaluar, ¿ok? Entonces evaluar es escribir la resta. Ojo aquí con los signos, por ejemplo, yo tengo menos 5 coseno de x vale pi tercios. ¿Okay? Luego dice menos la misma expresión pero evaluada con 0, entonces el 5 tiene un menos, ¿verdad que sí? O sea, se forma un más. Sería menos coseno, menos 5 coseno de 0. ¿Sí lo ven? Es el menos de la operación y el menos que está aquí afuera. Se forma un más, este más de aquí. Ahí es donde normalmente se pegan, se equivocan. Y luego vamos a hacer, ajá, a ver, coseno con pi tercios, coseno con 0. Ok.
Ahora es menos 2. Vamos a evaluarlo con, ¿cómo lo escribimos que no se nos enrede con el menos? No, y yo creo que sí lo vamos a contar bien. Menos 2 seno de pi tercios. Y ahora hay que a esta expresión, ¿verdad? Restarle, evaluar con 0. Entonces sería resto lo que viene, que es menos 2 seno de 0. Entonces es como que se forma un más. ¿Ok? Menos menos pasa más. Entonces, esto rojo es el menos del 2. El menos 2 seno de 0. A veces tenemos suerte, ¿ok? Por ejemplo, aquí si se hubieran equivocado, me parece que no les da error porque seno de 0 es 0, entonces hubiera sido un 0 ahí. Entonces, sumar o restar 0 nos hubiera salvado si nos equivocamos, ¿verdad? En este no, aquí si nos equivocamos, en este de adelante, sí se nos echa a perder el ejercicio, ¿ok? Porque coseno de 0 no da 0, da 1. Bueno, entonces ahí ustedes evalúan toda esta expresión, les da un resultado. ¿Ok? No voy a copiar el resultado porque ya eso ustedes lo hacen ahí en la calculadora. ¿Ok? No sé si les quedó claro. Es la función, vamos a tal vez a subrayarlas otra vez. Toda esta es la función. Entonces, toda con el menos del 5 se evalúa con pi tercios. Luego se pone un menos y luego otra vez se evalúa toda esa función con el 0, ¿verdad? Por eso es que menos 5, entonces menos menos pasa a este más de acá. Es donde nos equivocamos tal vez. Es más posible equivocarnos ahí. Y luego lo mismo pasa al otro lado, ¿verdad? Entonces, toda la función, si ustedes quieren, ponen más o menos 2, ¿verdad? O no sé, como para que no se les confunda aquí no voy a rayar mucho porque se pinta demasiado. Con pi tercios, entonces menos 2 seno de pi tercios y luego menos, ¿verdad? Vamos por acá ya. Menos y otra vez menos 2 seno de 0. Entonces, ese menos menos es este más que les explico de aquí. ¿Ok? Ese me parece importante, pero es como una tabla básica, aunque ya tiene como pintitas de trigonometría, pues no es nada. No, que no hay identidades trigonométricas ni cosas así. Vi en esa práctica una importante que no hemos hecho una igual, que tiene valor absoluto, y ahí sí les puede costar, es el n, ¿verdad? De la práctica 12. Es una integral definida, ¿ok? Eso es para agarrarnos a nosotros en la trampa, a ver si nos acordamos que el valor absoluto tiene su maña, ¿verdad? Hay que ver cuándo se hace igual a 0. Y si a ustedes les cuesta mucho, pues hagan el dibujo en GeoGebra, háganse el dibujo de la función. Aquí dice que hay que integrar de menos 2 a 3, 2x menos valor absoluto de x menos 1. Y ahí tenemos un problema. Valor absoluto, yo siempre me acuerdo que es una v de valor absoluto, es una v. Esto de la v, aquí en este puntito es donde se hace 0. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, como en este caso es x menos 1, es en 1 que se hace 0. ¿Ok? Entonces, para mí, esta función es así como reflejada, pero en 1, está el eje x, aquí está el eje y, ¿verdad? Aquí está el 0. Entonces, es una función trasladada. Si ustedes no las conocen muy bien, las dibujan en GeoGebra, ¿ok? Entonces, ese 1 como que nos da mala espina, ¿verdad? Menos 2 es un número que vive por acá. 3 es un número que vive por acá. Y me dicen que integre 2x menos esta función. Esta función tiene un pequeño cambio en 1. 1 sí vive entre menos 2 y 3. Entonces, voy a tener que cortar esta integral. ¿Cómo la voy a cortar? La corto gracias al 1, de menos 2 a 1 y de 1 a 3. ¿Ok? Para poder separar y entonces cambiar esas barras del valor absoluto por x menos 1 o un menos afuera y x menos 1, ¿verdad? Que es las dos formas de escribir el valor absoluto. Antes del 1 se sustituye con un menos. ¿Verdad? Se supone que uno es experto en el valor absoluto. Y después del 1 se sustituye sin el menos.
¿verdad? Quito las barras y lo que pongo es paréntesis. Entonces, es una trampa que tal vez no nos íbamos a esperar. Entonces tenemos, ok, hay que integrar, vamos a ver si cabe aquí, de menos 2, y el puntillo importante aquí es 1. La función es 2x, tiene un menos, la expresión original, ¿ok? Y hay que ponerle un menos un menos extra, ¿sí me entienden? Porque el valor absoluto se borra y se pone esto. Entonces, un menos y un menos forma un más. ¿Ok? Profe, una pregunta, entonces para ver si estoy entendiendo. Hay que para hacerlo como 2 veces o partirlo a la mitad porque hay que hacerlo con 2 valores absolutos. Correcto. Valor absoluto, ¿cómo hacemos para sumar o restar con 2x? No podemos, hay que quitar esas barras. Esas barras se quitan gracias a la definición de valor absoluto, que es con menos antes de donde se anula esta expresión y con más después. Si ustedes quieren como de profundizar, pero es que el valor absoluto no lo conozco bien, bueno, ustedes me dicen y se escribe poco a poco, es el valor absoluto de una expresión, esto yo ahorita lo borro porque ocupo el espacio, ¿verdad? Aquí estoy escribiendo X, pero puede ser cualquier expresión. Es ella misma cuando esa expresión es mayor o igual que 0. Y es menos la expresión si X es menor que 0. ¿Ok? Entonces, esta es la definición formal de valor absoluto. ¿Cuál valor absoluto tenemos nosotros ahorita? X menos 1 da con un menos, bueno, para escribirlo igual, con un más, ¿verdad? O sea, sin signo. Se deja igualito si la expresión es mayor o igual que 0, despejando nos da X mayor que 1, mayor o igual que 1. Y se le pone un signo menos si la expresión que está dentro de las barras es menor que 0. Entonces, como hay dos sustituciones diferentes, el corte es el 1, entonces vamos a cortar la integral en 1, porque si hay un cambio para esa expresión en la integral que nos dieron, porque va de menos 2 a 3, y en el 1, y el 1 está en medio, entonces vamos a tener que cortar ahí. Como les dije, entonces, antes del 1 es las barras, se quitan, y se pondría menos x menos 1. ¿Ven? Ese menos menos forma un más. Eso es lo que les quería decir, que es un más. Se pone de x, ¿verdad? Y ponemos la otra integral. Otro pedacito de integral sería, cortamos en 1, ¿cierto? Entonces empezamos de 1 hasta 3. Entonces, aquí estamos pegando unos atisbos de qué es integral definida y cuáles son las propiedades. Yo una integral de un extremo a otro lo puedo cortar convenientemente en cierto valor, ¿ok? Entonces ahí yo puedo poner la integral de menos 2 a 1 y luego de 1 a 3. Eso sí, hay que empezar donde terminamos, ¿verdad? En el 1. Y la función en este caso sí sería 2x menos x menos 1. De x, aquí perdonen, de x. Ven, porque en esta del 1 al 3 se sustituye pero sin el signo negativo. Aquí voy a borrar esto. Un segundo porque necesito el espacio. ¿Qué es lo que nos queda? No sé si alguien más tiene la duda ahí de esa parte para que hable ahora. Ah, bueno, entonces vamos a escribir así. La primera integral es de menos 2 hasta el 1. 2x más x da 3x. Y es menos 1. Ven que es una función muy facilita. En la trampa era el valor absoluto. Siempre que hay valor absoluto, entonces espérense de tener que partir la integral. Ahora, de 1 a 3, y nos fijamos, 2x le quito x, queda x. Y un menos pasa a más 1. ¿Okay? Estamos repartiendo el signo negativo. Y aquí, y haciendo las operaciones convenientes. Ponemos de x, y ahora sí integramos.
nada más, no tiene como mayor complejidad. Vean que aquí ponemos 3 es una constante, x se integra aumentando el exponente y se repite abajo, entre 2, menos 1, entonces es 1x. Esta expresión vamos a tener que poner, aunque sea con un paréntesis ahí, no sé si lo ven, y hay que evaluar, ojo, de menos 2 a 1. Mucho cuidado. Y luego, la otra integral, así nos ponemos a integrar, decimos, bueno, x, ¿cómo se integra x? Bueno, x a la 2 entre 2, más 1 se integra con 1x, ¿verdad? Es x. Entonces, esta sección, o usen paréntesis siempre que lo necesiten, toda esta sección hay que evaluarla, pero ¿con qué extremos? El 1 y el 3. De ahí les queda a ustedes entonces no enredarse y poner en la primera expresión evaluar en 1, luego evaluar en menos 2, hacer la resta de esos resultados y luego sumar lo mismo pero con los otros números. A mí me dio 5 medios y en las hojas están las respuestas. No me fijé si es la misma, pero debería de ser. ¿Sí? Vamos a hacer ahí todos los pasos, que es pura 3 medios menos 1, luego el resto, otras cosas ahí. Son pasos que no son tan importantes, ya eso es en la calculadora, ¿verdad? Ok, esas son integrales básicas, pero me parece importante el truco del valor absoluto. Y de esa lista me llamó la atención lo de el teorema fundamental del cálculo, cómo viene aplicado ahí. Entonces, ¿qué habla ese teorema? Yo les pasé en las hojas, yo les puse que era integral, que era la tabla de integrales, la que tiene trigonométricas. Luego les puse que íbamos a ver unos métodos y después puse unas expresiones ahí de propiedades de la definida y algo que dice el teorema fundamental del cálculo, versión 1, el número 1. Y número 2. La número 2 es esto que estamos usando, que las integrales definidas se pueden resolver a partir de que ya sabemos integrar las indefinidas. Es solo evaluar en esos extremos. Esa es la versión del teorema fundamental del cálculo, que es fácil. Yo por nombres no me manejo, o sea, sinceramente a mí eso de los nombres no me interesa. Lo que sí me interesa es que vean la versión 1 del teorema fundamental del cálculo, sí es un poquito más enredada. Ahí lo que dice es, el teorema fundamental del cálculo, que da una expresión que viene ahí, dice que si yo tengo una función, ¿verdad? Eh, se define a partir de una integral, integral desde un extremo hasta el valor x. ¿Okay? Entonces, g de 1, por ejemplo, sería evaluar de a hasta 1. G de 2 es evaluar de a hasta 2. G de 3, ¿verdad? O sea, el extremo de acá arriba es la variable. Es integrar una otra función, la función f. Entonces uno pone f, pero no repite la letra x, sino que uno dice que f tiene una variable t, ¿okay? Para no no confundir. Esto imaginémoslo así. Yo sé que uno no está como explicando mucho los conceptos ahí en profundidad. Aquí está a, yo me imagino a x aquí, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es g de x? G de x es la integral de hasta x, o sea, es esto. Eso es de lo que habla ahí. Entonces, es una integral que es una función que es como ir integrando desde a hasta el valor x que usted quiera, ¿verdad? ¿Integrar a quién? A una función f. Ok, dice ahí que f debe ser continua, que x debe estar en el intervalo AB, bueno, ahí explican como todas las necesidades. Y entonces nos dice, g es una función que es derivable, ¿verdad? Esa función, al derivarla, yo obtengo, como decir, la función f evaluada en este extremo, x. Entonces me da como decir f evaluada en x, en esa variable. Listo. Entonces, la derivada de esa integral es la función original que está dentro de la integral. ¿Ok? Pueden verlo así, si no hay como el simbolillo aquel de derivar con respecto a x, y entonces viene la integral
de A hasta X, ¿verdad? De F, de T, de T. Y aquí viene toda esa explicación. Y eso es como decir que se cancela o se matan, por así decirlo, la derivada con la integral, ¿verdad? Queda F. Entonces, ¿con qué letra se escribe? Con la letra X. Más o menos es eso. Entonces, nosotros aplicamos eso en los ejercicios en la lista 2. En esa lista, en la parte 2, dice, haga estos ejercicios. No le dice a uno con qué teorema es, y es con esto, con el teorema fundamental del cálculo. Entonces, es muy importante que la sección 2 de esa lista es con el teorema este que estamos hablando, con la versión 1 del teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Vamos a En empezar. la práctica que usted envió al grupo, la semana La que está en la cátedra, sí, la semana 12. Yo no sé si a cuál envía el grupo, mi amor, pero yo seguro esa, que ahora la estuve revisando. Ok, profe, gracias. Ah, en PDF la mandé. Sí, es que ya me han mandado tantas cosas. En PDF, sí. Esa es la de mediación. Yo es que las bajé, me puse a ver qué había interesante y yo sé que de ahí esa no lo hemos hablado. Digo yo, bueno, hagamos un par. Viene y dice, no dice con qué se hace, ¿verdad? Ya con esto ya saben que es con el teorema. Dice, hay una función, está evaluada, definida de 1 a x, es la integral de 1 a x, de una cierta función que es un polinomio. Entonces no es que ustedes se van a asegurar de todas las premisas, de todas las, debe ser continua, definida, no. O sea, básicamente el ejercicio no te pide nada que verifiques las hipótesis, si se cumplen o no, solo te dicen, pues derive. ¿Cuál es la derivada de esa función? La derivada de esa integral. Entonces, nada más usted hace esto. Dice, la derivada de esa integral es la función que está adentro. O sea, 3u a la 2 más 2u. ¿Pero con qué letra la vamos a escribir? Con x. Listo. Ya ese es el ejercicio. Esta es la A de esa lista. La 2, la A. Ahí, ¿qué decía? Bueno, el ejercicio decía, ¿cuál es la segunda derivada? Creo que eso dice el ejercicio, perdón. Ah, bueno, la segunda derivada, entonces dice, es derivar eso que acabo de hacer. Entonces es la derivada de, la derivada es de 3x a la 2, la derivada es, bajo el 2 a multiplicar, forma un 6, ¿no? Y x le bajo 1 al exponente. Cuidado, se enredan ahí porque esto sí es derivar, no integrar. Entonces 2x, la derivada es 2. Entonces la integral la bajas un nivel y es la función que está adentro y luego derivarlo otra vez. Si es lo que piden, pues es derivar ahí la función. Esa es la A. ¿Okay? Vamos a hacer la B. La B, voy a pasarlo. Yo esto se los puedo pasar. Ahora lo puedo escanear. Yo las tengo en papel. O si no, de ahí. Si no lo logro hacer, con el video de lo pausan un poquito para que lo expliquen ahí tal cual. Esta dice así, vea, está más compleja. Hay una función que está definida gracias a una integral. Y entonces, la función está en la variable x. Los extremos, ambos, varían con respecto a x. O sea, el extremo de abajo es 2x y el de arriba es 3x. Y es una función que ya se escribe en otra letra, puede ser la t, la u. Aquí dice que es u cuadrado menos 1 entre u cuadrado más 1. Esta función cumple todos los requerimientos, es continua, de hecho en todo el dominio real, eh, todo el asunto. Entonces, el ejercicio ahí lo que te pide es que calcules la primer derivada. Entonces, en el resumen que yo les pasé, eh, básicamente lo que dice es, puedes evaluar, pero ahora sí vas a hacer lo siguiente. Al tener la integral, yo lo puse con unas letras más fáciles que en el folleto. Me parece que el folleto con letras griegas ya, como que uno dice, ¿qué dice ahí? Es normal, es una función. Es una función en X, el extremo de abajo. Yo le puse HK,
Es una función de x, el extremo de arriba. Yo escribí k de x. Abajo es h de x, arriba k de x. La función está en alguna otra variable. Todo esto es la función g, la variable x. Y a mí me piden derivar g. ¿Ok? Derivar la integral otra vez. Entonces, sí es esta función f, pero vamos a ver lo siguiente. Yo voy a fijarme en esta función de arriba. Tengo que saber su derivada también. Entonces, es evaluar en f este extremo por la derivada de ella. Es como regla de la cadena, ¿no? Pongo f, lo voy a evaluar en ese extremo, pero como está en función de x, tengo que derivar, ¿verdad? Esa función. Y el extremo de abajo se va a evaluar también, entonces es menos la función evaluada en el extremo de abajo por la derivada de lo de adentro. ¿Ves? Es como regla de la cadena. Es un h de x. ¿Cómo lo ven? Eso está escrito en el resumen. Súper bien. ¿Sí? Fácil, no. No, Aquí, tratar. Pero yo soy como la mujer del aguacate. Amarillo, blanco, muy bueno, con arroz blanco. ahora lo vi, eso es injusto. No, no, no. Bueno, ¿por qué no le dicen ese verde? ¿Acaso que la mujer es química? Y la pregunta está mal dicha. ¿Ese verde de dónde sale? El aguacate. Y cuando está maduro, sí, tienes razón. Maduro, sí. ¿Qué me está preguntando? Dígamelo bien. Aquí hay que ser la niña de los plumones, ¿está bien? Vean que yo soy la maestra de los plumones, ahí yo tengo todo, mira como tengo aquí eso apuntado, con unos colorcitos, para que uno no se le enrede, vea, yo hago así, en mi cuaderno yo hago eso. Este de arriba, que no se me olvide, ese es el rojo, y este es el verde, ¿ok? Entonces, vamos escribiendo. Quiero la derivada de f, creo que lo voy a copiar como acá, que es donde tengo campo. La derivada de f. Ok, dice la profe que es, en vez de la U, escribir 3x, ¿verdad? Entonces es como dejar, vean para que vean el patrón. Esta es la función que está dentro de la integral. La estoy copiando vacía. ¿Qué voy a escribir ahí? El de rojo primero, ¿verdad? El 3x. Estoy evaluándolo, ¿cierto? En vez de la U. Pero tengo que escribir ¿qué? La, ya le puse azul. La derivada. ¿Ok? La derivada de eso. Entonces la derivada de 3x. ¿Sí lo ven? Evalúo el extremo en la función y pongo por la derivada de ese extremo. ¿Ok? Por la derivada de 3x. Estoy evaluando el extremo de arriba y luego se pone menos y hago otra vez lo mismo. Entonces vean que es como rellenar estos campos. Esta es la función, pero ahora voy con el verdecito. ¿Ok? Es un prima. Ay, la profe de los plumones, hoy, ahí está. Entonces, el 12x lo vamos a evaluar. Entonces sería 12x evaluado en la función. Perdón si no se ve. 2x y por la derivada de 2x. Aquí está el planteo. ¿Qué nos queda? Pues de copiarlo un poco más simplificado. La derivada de 3x es 3, la derivada de 2x es 2. Entonces esto reescrito, pues nada más se ve como, de si quieren 9x a la 2 menos 1, ¿verdad? Elevando el 3x a la 2. 9x a la 2 más 1, que no se nos olvide la derivada 3. ¿Ok? Esto de aquí es lo que a uno se le olvida. Y hasta con los colores y a uno se le olvida. ¿Ok? Por la derivada del extremo. Menos, ahora vamos con el 2x. Ya evaluado se ve 4x a la 2 menos 1, 4x a la 2 más 1
por la derivada del 2x, que es un 2. Y aquí ya lo vamos a dejar ahí. Dudas de ese está más difícil. No, profe. Esa es la B, ¿ok? Vamos a hacer la C. Por ahí yo estaba con los plumones y aún así estaba, en estos días hay que hacer 3 cosas al mismo tiempo. Estaba uno cocinando, viendo la tele y estudiando. Entonces por ahí lo copié y se me fue un ratito las derivadas, pero después las corregí. Entonces, no sé si mandarle la foto de ese o no. Solo lo envié acá, ya aquí ya va a estar bien escrito. Ahí está. ¿Entiendes extremo de arriba? No, es un 1. Punto extra para que me diga qué dicen. 1 más 3x a la 2, profe. Ajá. Es que María le escuché la mitad, medio punto, María. Va a decir, no es justo. Entonces, la función aquí de ahí se ve más complicada, los extremos se ven más enredados, pero es lo mismo, ¿ok? En ese ejercicio me piden la derivada. Dice, halle la derivada evaluado en 1. No sé, como si no tuviéramos nada que hacer, evaluada en 1. Entonces, no tenés que poner el 1 desde el inicio, ¿ok? Tenés que ponerlo al final. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto es como, no hay nada, ¿verdad? Esa es la función, me piden la derivada en 1. A usted se le tiene que ocurrir que primero tiene que hacer la derivada en X, o sea, la fórmula, y luego evalúa que la X vale 1, ¿verdad? Evaluar X igual 1. Entonces tiene 2 pasos. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, ya lo que vimos. La derivada de f es la función, evaluarla del extremo de arriba por la derivada de ese extremo. ¿Ok? Vamos a evaluar entonces 1 más 3x a la 2, lo metemos en vez de, ¿cuál expresión? La variable. Aquí la variable está aquí, ¿verdad? La t. Entonces lo sustituimos ahí y por la derivada de eso, que sería 6x, ¿verdad? La derivada de este extremo es 6x. Está fácil. Luego se pone un menos y evaluamos el de abajo, que sería el verdecito, de aquí, se evalúa en vez de la t y por su derivada, que sería menos 2x. Siempre sale un menos ahí, ¿verdad? Para ver si se nos echa a perder todo. Entonces vamos a poner seno de paréntesis 3 por, viene en paréntesis, porque hay que poner todo el 1 más 3x al cuadrado. Menos 6, cierras paréntesis. Entonces te fijas, ok, estábamos sustituyendo a este, entonces la derivada de eso va afuera. Por 1 más 3x a la 2, derivado, menos, evalúo en seno de 3t. No ponemos t, ponemos el extremo verdecito, el de abajo, va entre paréntesis, 3 menos x a la 2, menos 6 por, ya no cabe, ¿verdad? Vamos a ver ahí, 3 menos x a la 2 derivado. A ver si ahí sí me entienden. El rojo y la derivada del rojo. El verde está evaluado aquí. Me olvidó un paréntesis, vea que va a dar. Ahí va. Y su derivada. ¿Ok? No sé si se entiende, porque tal vez está como muy amplio. Vamos a escribirlo más angostito. Esto nos daría, bueno, seno. Ese 3 vamos a repartirlo, ¿ok? Entonces, este 3 lo vamos a repartir aquí y menos 6. Entonces se vería un 3 más 9 x a la 2 menos 6 por la derivada es 6x. Ya se ve más corto. Menos seno de
reparto el 3, ya vamos por aquí. Este 3 se va a repartir, por eso era importante el paréntesis, hasta aquí, menos 6 esta parte, entonces es un 9 menos x a la 2 menos 6. Por la derivada del cosito verde, ¿verdad? Era menos 2x. Es muy importante hacer este puntito de multiplicación gordito para que no se nos enrede el menos, ¿verdad? Ya está. Entonces sería, si ustedes quieren lo simplifican más o se tiran a evaluar en uno de una vez. Yo lo voy a simplificar un poquitito. Sería seno de, no hay mucho por hacer, 9x a la 2 menos 3, porque 3 y menos 6 se anulan un poquito. 6x no le pasa nada. Podemos decir, por ejemplo, de que menos menos pasa más, ¿verdad? Podríamos hacer menos por menos, se forma un más, para que no se nos pierda, forma un más. Entonces sería seno de 9 menos 6, 3. Menos x a la 2, cierras el paréntesis de sen, y afuera de sen multiplicando hay un 2x. Entonces lo vamos a dejar aquí al final. Normalmente se pone adelante los monomios cuando multiplican. Menos 2x. Ok. Ujú. Sí, ya no me equivoqué en nada. Entonces aquí terminamos esta sección 1 que les dije que es sacar el criterio de la derivada. Ahora nos falta evaluar con 1. Entonces ya lo que queda es nada. Ponemos una flecha de entonces, la derivada en 1 es igual y evaluamos en 1. Ahí nos daría seno de 1, 9 menos 3 da 6. Seno de 6 por 6 por 1, 6. Más, aquí te queda seno de, evalúen 1. Es raro, espérense porque yo me equivoqué en algo aquí. Ya me encontré un error, perdonen. Vean acá. Este 3 yo lo repartí, ¿verdad? Este 3 lo reparto 3 por 3, 9. Eso está bien. Y este 3 por x a la 2 daba menos 3x. Y ya lo voy a corregir. Este al repartir aquí daba menos 3x a la 2. No, me falta un 3. Me acabo de dar cuenta porque me tenía que dar ahí. No sé si se perdieron. Solo fue que repartí mal, se me fue el 3. Y ahí ya lo arreglamos. Estamos evaluando con 1, entonces vamos por acá. Seno de 3 menos 3, ¿verdad? Porque sería x vale 1. 3 menos 3 da 0. Ahora sí, me tenía que dar seno de 0. Por 2 por 1, 2. Ya evaluaste, entonces de aquí lo más simple es, y por eso la respuesta del folleto, este seno de 0 vale 0. Entonces en el folleto dice que la respuesta es seno de 6 por 6. O sea, este 6 de atrás, vamos a ponerlo aquí adelante. ¿Sí? Esa es la respuesta final. La derivada evaluada ya en 1, es lo último que se hace, es 6 por seno de 6. Y esos son 3 que me parecía importante ver de ese folleto. Voy a pausar un momento. En esta se puede hacer paso por paso una doble sustitución. ¿Qué pienso yo primero que puedo sustituir? Como les había dicho antes, una función se come a otra, ¿verdad? Entonces yo veo logaritmo y adentro no dice x, dice x a la 2 más 1. Entonces como que el logaritmo se está comiendo a x a la 2 más 1. Entonces digo, bueno, ¿qué tal si esa es mi u? Esa es mi función, mi cambio de variable. Ah, de hecho abajo está repetido. Si fuese u, también tendría una u aquí debajo. ¿Y cuál es la derivada? La derivada es, la derivada de x a la 2 más 1 es 2x, ¿verdad? Ah, 2x está a un lado. Entonces ya tengo todo. Tengo todas las señales para decir u va a ser x a la 2 más 1 de u. ¿Cómo se va a cambiar? Ok. ெ
Derivamos x a la 2 más 1. Derivamos es 2x. Y ponemos de x, ¿cierto? Entonces ya lo tenemos. Esto se convierte en la integral indefinida, logaritmo de u. Abajo hay un u dividiendo. Y este de x se pega, lo pegamos con el 2x, como multiplicándose ellos dos, no importa que estén ahí separados, pero ellos dos juntos forman de u. Mientras estén multiplicando, o sea, en el numerador, ya forman de u. Y otra vez tenemos el mismo problema. ¿Y ahora qué pienso? ¿Ahora cómo se me ocurre? Se ve más simple, pero no se me ocurre nada. Bueno, tal vez puede ver que ahí está el logaritmo y está la derivada del logaritmo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo aquí logaritmo natural de u y yo lo quiero derivar? La derivada del logaritmo es 1 entre su variable. Logaritmo de x es 1 entre x. Bueno, logaritmo de u es 1 entre u. Entonces yo empiezo a ver que si la sustitución siguiente, que es válido, es todo el logaritmo de u, pues yo tengo su derivada ahí, de u entre u. Entonces uno dice, ay, qué pereza, me salió, ¿será que está mal? No, o sea, hiciste una sustitución que no abarcaba todo, pero tampoco es que se te tiene que ocurrir desde el primer día, ¿verdad? Hacer una sustitución ahí voladísima. Aquí v va a ser el logaritmo de u. La derivada de v es 1 entre u de u. Profe, es la vaca sin cola de este uniforme, ¿ya estamos viendo eso? No, estoy usando una v, ¿por qué? Porque ya usé la letra u para sustituir. Entonces ok. uso la letra que me dé la gana, puede ser W, la K, la T, lo que quieras. Lo de la vaca con cola, sin cola o con cola o vestido o desvestida, eso es como cuando derivábamos había una regla para multiplicación de funciones. La derivada del producto era más enredado. Entonces, más o menos es así. Integración por partes es como identificar un producto ahí, y se separa en otro y se hace el problema más fácil. Pero digamos que proviene de esa fórmula. Ahorita no, solo sustitución. Vea que aquí estamos haciendo integral v, ¿verdad? O la letra que usted quiera. Logaritmo es v. De u entre u es su derivada de v. Ven, un profe les puede decir, haga tal sustitución, es que es evidente. O sea, a mí no me gusta montarme allá en un pedestal por allá arriba donde ustedes crean que uno es muy inteligente y no, 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 no. O sea, si yo esto lo aprendí, usted lo puede aprender, nada más uno explica como estudiante. Esto, bueno, uno trata. Esto de aquí, hicimos 2 pasitos pequeños, está bien, es igual que pegar una gran zancada, ¿verdad? Un gran paso de una sustitución tal vez ilógica y no sé, a alguien se le puede ocurrir una sustitución bien grande y de una vez la saca, pero nosotros podemos hacer una sustitución que da algo más sencillo, se nos ocurre otra cosa y hacemos otra vez otra sustitución, no tiene nada de malo. Aquí donde ya integramos v es la variable, entonces se integra como elevamos el exponente, ¿verdad? A 2, dividimos por 2 y se pone más c. ¿La letra original es la v? No. V es logaritmo de u. Entonces hay que devolverse a la variable anterior. Entonces usted dice, logaritmo de u al cuadrado, entonces se pone aquí el al cuadrado, entre 2 más c. Y esa es la respuesta final. No, porque u no era la letra original. ¿Quién es u? U es x a la 2 más 1. Entonces, para devolvernos totalmente es logaritmo al cuadrado de x a la 2 más 1 entre 2 más 1 más la c. Si alguien me dice, profe, ¿cuál sería entonces la sustitución global que me engloba esas dos en una sola? Que a usted se le hubiera ocurrido hacer la sustitución u igual todo el logaritmo de x a la 2 más 1. En mi opinión, no es natural. O sea, a nadie se le va a ocurrir así de primero. Esa es la sustitución que sirve. No. ¿Ok? Entonces, así en 2 pasos se puede hacer. No sé si me entienden el punto. Esa de ahí, ok, se ve muy, muy parecida la parte de abajo y la parte de arriba. ¿Ok?
uno puede decir cómo simplifico esas fracciones o algo. Estamos viendo sustitución, entonces aquí o una o la otra. La sustitución es u igual el numerador, la parte de arriba, o u igual el denominador. Por ejemplo, cuando yo sustituyo, tal vez es valioso decir que la sustitución es el denominador, porque la derivada debería de estar multiplicando, ¿verdad? Hay que ensamblarla con las cosas que están arriba. Entonces, ¿cómo voy a agarrar que u sea lo de arriba? Y su derivada, bueno, sabemos que la parte de esta de arriba, 2 a la x más 4, la derivada es fácil de calcular, vemos que no tiene fracciones. Entonces, ¿cómo la derivada nos va a quedar abajo, verdad? La parte de abajo que es fraccionaria con el de x, no suena bien. Entonces, yo propondría, desde el inicio, hacer la sustitución del denominador. U es el denominador. Muy bien, vamos a hacerlo de la forma que no me gusta. U es el denominador, 2x más e a la x. Vamos a ver si sirve esta sustitución. ¿Quién sería su derivada? Su derivada sería 2 más derivar e a la x, se mantiene igual, y de x. Aquí no quiero poner el paréntesis para como no hacer mucho feo. Esto está en la parte de arriba de la integral originalmente. ¿Sí o no? Casi. ¿Se les parece? ¿Se parece o no se parece a esto? No, No. más o menos, ¿Ah? más o menos. Más o menos. ¿En qué se parece o qué no? Se parece en que algo a la X, pero arriba está multiplicando o 2 está multiplicando. Ajá. ¿Y el 4 qué? ¿El 4 ¿No qué le... está? Está el 4 aquí, pero aquí es un 2. Sí. Entonces, sí hay una en que sale 2. En eso no nada que ver lo de que usted decía que había que sacar a multiplicar 1 y a dividir el 2. Nada que ver. Vamos a tratar de descomponer lo que ya tenemos. ¿Ok? Este que está aquí es el que tenemos. Nosotros debemos tener la parte de la variable del de u, o sea, el 2 más e a la x. Si hay una constante multiplicando, dividiendo, pues no nos afecta, como les he dicho, ¿verdad? Que se multiplica, se divide. Si ustedes ven aquí, a veces les toca hacer factorización por factor común. Aquí los dos tienen en común el 2 y donde lo sacamos empezamos a ver la derivada que queremos. ¿Ven? Empezamos a ver el e a la x más 2 o 2 más e a la x. O sea, como los desordenan tras de eso, ¿verdad? Uno no lo ve. Pero ahora sí, ahora tenemos, ocupamos de x, perdón, ocupamos de x 2 más e a la x. Entonces, realmente sí tenemos 2 más e a la x, o sea, está aquí escondido, y el de x. Está escondido porque hay un 2 ahí metido de factor que está distribuido y ocupamos sacarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero que todo, sacar ese 2, ¿ok? Que se vea que el fúchila nos estorba. Y empezar a ver estos dos sujetos juntos. Y el denominador, ese va a ser u. Pues en el otro paso ya vamos a copiar este 2 afuera. Este problemita que tiene aquí unos extremos es importante porque cuando vamos a cambiar a la letra u, entonces tenemos que cambiar los extremos. Los extremos me hablan de la x. La x, la función en la variable x va del extremo 0 a 1. Pero cuando hablemos de la letra u, es como cambiar de idioma. Entonces tenemos que cambiar esos extremos. Aquí vamos a sacar 2. Voy a poner el símbolo.
y es como una S. Recuerdan que el de abajo era nuestra U. Este 2, fuchila, ya se fue para afuera. Entonces lo que queda es de U. ¿Y los extremos cómo se afectaron? Bueno, los extremos, entonces la X vale 0 en el de abajo. Entonces, ¿cómo es la U? 2X más e a la X. Sustituir que la X vale 0. Entonces es 2 por 0 más e a la 0 da 1. Entonces esto da 1. ¿Ok? Entonces, en vez de X igual 0, usted pone U igual 1. Cuando está hablando en el idioma de la U, ese extremo es 1. ¿Ok? ¿Ven cómo cambia de 0 a 1? Y con 1, si X vale 1, es el otro extremo, el superior, entonces lo evalúas en la expresioncita de la sustitución, y entonces aquí te da 2 más E. Yo sé que tal vez no les gusta, 2 más E, bueno, 2 más E, aquí arriba, 2 más E. Entonces tienen que cambiar de idioma y si es integral definida, el 0 y el 1 cambian a ser 1, 2 más E. Y tenemos que cambiar eso. Entonces ya de aquí, bueno, ahora sí, integrar la U dividiendo o la variable dividiendo. Nos vamos a la lista, eso es un logaritmo. ¿Ok? Eso es logaritmo entre barras de U. ¿Ok? Ya no tenemos que volver a la variable original porque ya cambiamos los extremos, entonces nada más evaluamos con el extremo 1 y 2 más E. Ya ahí falta que ustedes la escriban, nada más. No sé si borro algo, voy a borrar aquí, perdonen, que es lo último que copié, pero bueno, es evaluar los extremos. A mí no me gusta así, como les dije al inicio, yo prefiero usar la indefinida porque entonces la pereza ante todo, ¿verdad? A mí me da pereza estar, ay, se me van a olvidar los extremos, típico, ¿verdad? Entonces yo lo hago indefinida, cuando tengo la expresión con la C, ya después pongo una línea que dice, entonces la integral definida es, y entonces ya como que termino de escribir el ejercicio. A mí me gusta más ese orden. Nos falta terminar. Evaluando en 2 más E, vean que no es tan complicado, nada más se pone 2 logaritmo, aquí ponen 2 más E, evaluando en 1, 2 logaritmo de 1, por aquello que no sepan, logaritmo de 1 vale 0, entonces esta expresión simplificada es 2 logaritmo de 2 más E. Si van a explorar con las calculadoras y eso, tengan cuidado porque hay gente que se atiene al último momento a aprender y tal vez la calcula con decimales y no le ayudan a elegir las opciones o no sé, cómo contestar, ¿verdad? A veces quieren una ayudita y más bien se hacen bolas. Yo creo que los voy a dejar ahí para no sofocarlos tanto.